Restaurar o demoler. El peligro que enfrentan las iglesias históricas afectadas por el terremoto. El terremoto del 10 de agosto dejó daños de consideración en numerosas edificaciones patrimoniales de Colombia. Entre ellas, templos religiosos que hacen parte de la historia y la identidad de municipios afectados. La magnitud de la emergencia plantea ahora el desafío de determinar cuáles estructuras pueden ser recuperadas y cuáles representan un riesgo para la población. En entrevista con la FM Fin de Semana, el ingeniero civil Julián Gordillo Cárdenas, especialista en estructuras, patología, reconstrucción y rehabilitación de edificaciones afectadas por sismos, explicó que la recuperación del patrimonio religioso requiere profesionales con conocimientos especializados y diagnósticos precisos antes de tomar decisiones irreversibles. El patrimonio religioso requiere una ingeniería especializada. Gordillo señaló que la emergencia actual tiene una dimensión superior a la registrada tras el terremoto de 1999. Según explicó, en esta ocasión serían cerca de 450 municipios los que enfrentan algún tipo de afectación, frente a los 28 atendidos durante aquella emergencia. El experto destacó que las edificaciones patrimoniales tienen características particulares, pues muchas fueron construidas hace siglos y no fueron diseñadas bajo las actuales normas de sismoresistencia. Por ello, su evaluación exige combinar conocimientos de patología estructural e ingeniería con una investigación sobre la historia de cada inmueble. Lea también Basílica de Buga, entre los templos afectados por el terremoto. Cardenal Rueda revela magnitud de los daños. La ingeniería de este tipo de edificaciones es una ingeniería especial, afirmó Gordillo, quien consideró fundamental conocer tanto la historia nacional como la mundial de estas construcciones, antes de definir una intervención. Basílica de Quimbaya. Restaurar o demoler. Un proceso de alto riesgo. Uno de los casos más complejos es el de la Basílica Menor Jesús, María y José de Quimbaya, cuya torre frontal presenta daños y amenaza con generar un riesgo para la población. El ingeniero recordó que esta estructura ya había sido reforzada después del terremoto de 1999. Según Gordillo, esos trabajos fueron determinantes para evitar una tragedia mayor durante el nuevo sismo. Si no se hubiera hecho un proyecto de restauración que incluyó el reforzamiento estructural de la Basílica Menor de Quimbaya Jesús, María y José, ella hubiera colapsado en su totalidad, sostuvo. El especialista explicó que la parte superior del templo contiene elementos más flexibles, como la torre del frontón y la cúpula del crucero, que pueden resultar especialmente vulnerables ante movimientos sísmicos. Aunque reconoció que este tipo de estructuras pueden recuperarse, advirtió que cualquier decisión debe ser cuidadosamente evaluada. Es tan riesgoso restaurarla como demolerla, afirmó, al señalar que una demolición también requiere equipos especializados y procedimientos de alta complejidad. Lea también, estado de emergencia por el terremoto. ¿Qué podrá hacer el presidente de la Espriella en 30 días? Apuntalamiento, una medida urgente para reducir riesgos. Antes de avanzar hacia una restauración definitiva, el ingeniero destacó la necesidad de implementar medidas de mitigación que permitan proteger a las personas y estabilizar las estructuras afectadas. En el caso de la Basílica de Quimbaya, Gordillo advirtió que sí se correría riesgo si las personas ingresaran al inmueble sin que previamente se hayan ejecutado las medidas necesarias. Por ello, recomendó realizar un proceso de apuntalamiento con equipos de gran tamaño. El experto recordó que una estrategia similar se aplicó después del terremoto de 1999 en la iglesia de San Francisco de Asís, en Armenia, donde inicialmente se apuntalaron elementos clave, se realizaron inyecciones de grietas y se consolidó la estructura para permitir posteriormente una restauración segura. El caso de los templos afectados evidencia que la reconstrucción
no consiste únicamente en reparar daños visibles. Para Gordillo, el objetivo debe ser encontrar soluciones técnicas que permitan preservar el patrimonio religioso sin poner en riesgo a las comunidades, mediante diagnósticos responsables y procesos especializados. Bloque de preguntas y respuestas. ¿Qué daños dejó el terremoto del 10 de agosto en el patrimonio religioso de Colombia? El terremoto del 10 de agosto provocó daños en numerosas edificaciones patrimoniales, incluidos templos religiosos ubicados en municipios afectados. La evaluación de estas estructuras debe determinar cuáles pueden ser restauradas y cuáles requieren intervenciones para evitar riesgos a la población. Lea también, Defensoría advierte riesgo para habitantes de Popayán por grupos armados. ¿Por qué la restauración de iglesias patrimoniales requiere especialistas? Las iglesias patrimoniales suelen ser construcciones antiguas que no fueron diseñadas bajo las normas actuales de sismorresistencia. Por ello, su recuperación requiere conocimientos especializados en ingeniería estructural y patología, además de estudios sobre la historia y las características particulares de cada inmueble. ¿Qué pasó con la Basílica de Quimbaya tras el terremoto? La Basílica Menor Jesús, María y José de Quimbaya sufrió daños importantes, especialmente en su torre frontal. El templo ya había recibido un reforzamiento estructural después del terremoto de 1999. Una intervención que, según el especialista Julián Gordillo Cárdenas, contribuyó a evitar un colapso total durante el nuevo sismo. ¿Es posible restaurar o demoler la Basílica de Quimbaya? La decisión entre restaurar o demoler la Basílica de Quimbaya requiere primero estudios estructurales detallados. Antes de cualquier intervención definitiva, se deben implementar medidas de estabilización, como el apuntalamiento, para reducir los riesgos durante las labores de evaluación y recuperación. ¿Cómo se pueden proteger las iglesias afectadas por el terremoto? El apuntalamiento de estructuras patrimoniales es una de las medidas que pueden utilizarse para reducir riesgos mientras se define el proceso de restauración. El especialista también señaló como antecedente la intervención realizada en la iglesia San Francisco de Asís de Armenia después del terremoto de 1999. Este contenido fue escrito por una inteligencia artificial, bajo curaduría y revisión de un periodista de la FM.